Continuando con lo que era prospección gravimétrica, ahora determinando el valor de G, ¿sí? Habría que ver después cuáles son las variaciones de G, es decir, cómo está afectada G, o sea, la aceleración de la gravedad. Primero hay que considerar que la Tierra, digamos, en principio se consideraba, o sea, lo que vamos a ver son variaciones de G, ¿sí? La Tierra se consideraba en un principio como si fuera una esfera, ¿sí? Es decir, que tenía los diámetros iguales en las dos direcciones. Pero posteriormente se vio que era más parecida no a una esfera, sino, digamos, a un esferoide, ¿sí? El esferoide, ¿sí? Y después más correctamente debe ser un elipsoide, es decir, que tiene un eje más alargado, está más alargada, digamos, alargada en el ecuador y achatada en los polos, ¿sí? Se suponía un elipsoide de revolución, es un cuerpo que se genera cuando la mitad de una elipse, que sería esta, empieza a girar alrededor de un eje. A medida que va girando, va describiendo lo que sería un elipsoide, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene el elipsoide? Que al intersectarlo con un plano me da una circunferencia, ¿sí? Pero en un principio se supuso que era un elipsoide perfecto. Pero es decir que supuestamente el centro de la Tierra debería ser una circunferencia. Pero posteriormente se vio que un eje que era mayor que el otro, es decir, que los tres ejes son diferentes, tanto el eje que va en el sentido de los polos y en el ecuador también hay dos ejes de distintas, digamos, longitudes, por eso se le llama, hoy en día se le llama directamente geoide, o sea, de una forma típica de la Tierra, ¿sí? No se asemeja ni a un elipsoide, más parecido a un elipsoide que un esferoide, ¿sí? Entonces, aquí está la Tierra, la diferencia de la Tierra, ¿sí? La Tierra en lugar de ser una esfera es un elipsoide, ¿sí? Y posteriormente vemos que los ejes del medio tampoco son iguales, entonces es un geoide. Ahora, ¿cómo varía G con la latitud? Eso vamos a ver qué fuerzas intervienen para que cómo varía G con la latitud y con la longitud, ¿sí? Vemos, por ejemplo, si nosotros tenemos que la Tierra es esta, ¿sí? Y que está girando, esto es un poco exagerado, está girando alrededor de un eje, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Un punto cualquiera, por ejemplo, un punto como este, un punto que está acá, ¿sí? Un punto como este va a estar sometido a dos fuerzas, ¿sí? Por un lado va a haber una fuerza que la tira hacia el centro, fuerza de atracción, se llama fuerza centrípeta, ¿sí? Fuerza centrípeta, como pone con T. Y por otro lado, el hecho de girar genera una fuerza hacia afuera perpendicular al eje de rotación, ¿sí? Que se llama fuerza centrífuga, ¿sí? Entonces, componiendo esas dos fuerzas, lo vamos a hacer acá con azul, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Que la centrípeta es mucho más fuerte, más intensa. Al componerlo me da un valor de G o de la fuerza gravitatoria que, sí, tanto de la fuerza como de la aceleración de la gravedad, que no va directamente en la dirección que lo une con el centro, sino que está ligeramente desplazada, tiene un ángulo θ, es decir, se desvía con respecto a la vertical. Salvo en aquellos lugares, vamos a hacer un poquito mejor esto, salvo en aquellos lugares en donde, por ejemplo, en el polo norte y en el polo sur, ahí qué características tenemos, que al no tener radio, no tenemos fuerza centrífuga, sí tenemos fuerza centrípeta, ¿sí? Tanto en este como en este, ¿sí? Fuerza centrípeta. Y en el ecuador, la característica hacia ambos lados es que las dos fuerzas se oponen, porque están justo alineadas. Por un lado la fuerza centrípeta, ¿sí? Y por otro lado la centrífuga, que es un poco menor, ¿cierto? Fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Entonces, al componer estas dos fuerzas que son de diferente sentido, la resto, la trasladado a una, la pongo ahí, va a dar una fuerza resultante en esta dirección que es mucho más pequeña. Por eso en el ecuador adopta el valor mínimo la fuerza de gravedad. En cambio los polos adoptan un valor máximo. Es por eso de que si uno hace una gráfica, ¿sí? De cómo va variando, por ejemplo, que este sea el polo norte y este sea el polo sur, es como si lo recorriéramos en este sentido, así, de norte a sur, cómo varía el valor de G. Vamos a ver que su gráfica es una gráfica de este tipo, así ves, teniendo que es máximo, digamos, en donde, en el ecuador, perdón, es al revés, en el ecuador, digamos, es mínimo, es al revés, sería así y así. ¿Por qué? Porque en los polos, en el polo norte, vamos a suponer que esté más o menos a la misma altura,
el valor es grande, en el polo sur también el valor es grande, es máximo, y en el ecuador toma el valor mínimo, ¿sí? Es decir, que esta es la forma en que va variando G de acuerdo a la latitud y la longitud. Y por otro lado, también tenemos lo que es el desplazamiento respecto a la vertical. Si ustedes observan, acá que estaría a 45 grados de latitud, más o menos hay un desplazamiento grande. Acá, como hay una sola fuerza que la centrípeta, no hay centrífuga, no hay desplazamiento, va justo en la dirección de la vertical, perpendicular a la superficie. Y acá también va justo en la dirección de la vertical, ¿sí? Si bien acá es mínima la fuerza, el valor de G, pero no tiene desplazamiento, ¿sí? En los polos y en el ecuador no tiene desplazamiento. Y se hace máxima a los 45 grados de latitud, es donde más desviada está. Es decir, que si nosotros graficamos el delta de G, que sería el desplazamiento que tiene con respecto a la vertical, vamos a tener una gráfica, digamos, como de este tipo, así, así y así. ¿Por qué? Porque a los 45 grados de latitud norte como a los 45 grados de latitud sur, ¿sí? Vamos a tener el valor máximo donde más se desvía la aguja. En cambio, tanto en el polo norte como en el polo sur, no se desvía la aguja y tampoco en el ecuador. Si bien el valor de G es mínimo, sin embargo, no hay desplazamiento con respecto a la vertical. Sería bueno verlo a los gráficos acá, para que lo veamos, ¿sí? Acá tenemos, este es el valor de G, digamos, es máximo en los polos y mínimo en el ecuador, y el desplazamiento con respecto a la vertical, o sea, de la desviación de G respecto a la vertical, es máximo a los 45 grados de latitud norte y a los 45 grados de latitud sur, siendo mínimo en el polo norte, en el polo sur y en el ecuador. Bien, eso es en lo que respecta a las variaciones de G. También se lo puede cuantificar, digamos, el valor, ¿sí? El valor de cuánto varía mediante una fórmula empírica, ¿sí? Mediante una fórmula empírica nosotros tenemos, por ejemplo, de acuerdo a la latitud, tenemos la fórmula que dice que G igual a G sub 0 por una serie de constantes, 1 más C sub 1 por seno cuadrado de tita, ¿sí? Más C sub 2 por seno cuadrado de 2 tita. Esta es una fórmula empírica que se descubrió expresada en Gales, ¿sí? En donde tanto C1 como C2 son constantes cuyos valores son conocidos, 4,5 por día a la menos 3 y 3,6 por día a la menos 4. Son valores que lo pueden, digamos, que se obtuvieron en forma experimental, ¿sí? Eso teniendo en cuenta la latitud y teniendo en cuenta la longitud, o sea, tita acá sería la latitud, ¿sí? Y recuerden que la latitud tiene que ver, digamos, con qué tan lejos me encuentro del ecuador, ¿sí? Porque recuerden que si tenemos la Tierra en esfera, digamos, es cortada por planos horizontales, así cada tanto, ¿sí? Vamos a tener diferentes curvas, ¿sí? Curvas que serían los paralelos, ¿sí? La que está en el medio, digamos, sería el ecuador, por arriba sería la latitud norte, por arriba la latitud sur. Y si lo cortamos con planos que pasen por los polos, ¿sí? Por el eje polar, cada tantos grados, eso me daría la longitud, me daría una forma así, como cortada por diferentes planos, que va dando una cosa de este tipo, ¿sí? Siendo en el medio el meridiano de Greenwich. Entonces, eso se llama longitud. A partir del meridiano de Greenwich, tengo longitud oeste hacia la izquierda, longitud oeste y longitud este hacia la derecha. Entonces, acá tienen en cuenta la latitud, en cambio, si tienen en cuenta la longitud, se agregan otras constantes más, que igual es G sub 0 por 1 más C sub 1 por seno cuadrado de tita, siendo tita la latitud, más C2 seno cuadrado de tita, acá sería de 2 tita, perdón, de 2 tita, ¿sí? Seno cuadrado de 2 tita, y ahí se agregaría otro valor que corresponde a la longitud, menos C2 por seno cuadrado de 2 tita, ¿sí? Acá sería, y sería más C3 por coseno cuadrado, perdón, acá sería menos C2 y acá más C3, acá menos C2 más C3 por coseno cuadrado de lo que sería el tita, y al último interviene la longitud, menos coseno de 2 por phi más C sub 4, en donde phi sería la longitud, sería la longitud oeste o longitud este, ¿sí? Estas fórmulas son fórmulas empíricas, es decir que uno las puede aplicar y tener una idea de cómo varía G de acuerdo a la latitud y a la longitud. Bien, eso sería lo que refiere. Ahora vienen lo que serían las correcciones de G, ¿sí? Las correcciones de G, que es una de las cosas más importantes de esta unidad. ¿Por qué?
porque las correcciones de G se usan porque la medida de la gravedad es una de las más sensibles de todas, ¿sí? Es decir, que una pequeña vibración que esté en el momento que uno esté leyendo con el gravímetro, ¿sí? Algún, qué sé yo, están picando el asfalto para romperlo, y esa vibración ya hace alterar la lectura, pasa un camión, algo. Entonces, hay que hacer varias correcciones, ¿sí? Tienen que tener en cuenta diferentes cosas, ¿sí? Correcciones de que tenemos varias correcciones, acá se las puede ver. Al aire libre, ¿sí? Después viene la corrección de Bouguer, la corrección topográfica y la corrección por marea. Vamos a ir viendo cada una. La corrección al aire libre, o sea, corrección al aire libre. ¿Qué se supone que se tiene en cuenta para sacar la corrección al aire libre? Tenemos que la Tierra, ¿sí? La Tierra supongamos que tiene una forma más o menos así, y estamos en una elevación topográfica, por ejemplo, en una montaña, como el caso de Catamarca, 300 y tantos metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tenemos? Que si yo midiera la gravedad sobre la superficie de la Tierra, la altura del nivel del mar sería Jesús cero. Pero como la mido en una altura más grande, hay una cierta H, y llamemos R a la distancia que es el radio terrestre, y H a la altura adicional de la montaña, yo voy a medir no un valor G sub 0, sino un valor G sub X, ¿sí? Ese valor G sub X va a depender de la altura y va a depender de la masa. En la corrección al aire libre solamente se tiene en cuenta la altura. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo en cuenta la masa adicional de la montaña, sino que supongo que hay un punto que está suspendido en el aire, ¿sí? Y lo único que influye es la altura, no hay aporte de masa. Y como sabemos que la altura, cuando más alto es, más largo es el radio, menor el valor de la gravedad, porque es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, si hacemos un cociente entre estos dos valores, la menor que G sub X es menor que G sub 0, si tenemos en cuenta la altura, G sub X sobre G sub 0 va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué distancia le corresponde a G sub X, que es la más alta? R más H. Si fuera proporcional, pondría R más H al cuadrado acá. Pero como es inversamente proporcional, está cruzado, o sea que acá R más H al cuadrado. Del mismo modo, a G sub 0, ¿qué distancia le corresponde al centro? R. Si fuera directamente proporcional, yo debería poner R acá, pero como es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, lo pongo en el otro lado, R cuadrado. Entonces me queda esta fórmula, ¿sí? Para que me permite sacar G sub X. ¿Por qué? Porque esto implica que G sub X va a ser igual a R cuadrado sobre R más H al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por G sub 0. Acá, nosotros no tanto nos interesa el valor de Gx, sino nos interesa la desviación, cuánto varía la variación que le podemos llamar delta de G. Delta de G, ¿a qué va a ser igual? Al valor real que debería tener al nivel del mar, menos el valor medido, ¿sí? Entonces, si reemplazo acá, me queda G sub 0 menos la gravedad medida, que sería R cuadrado sobre R más H al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por G sub 0. Sacando factor común, G sub 0 lo vamos a sacar de adelante para ir para atrás, acá lo ponemos adelante, G 0. Entonces, G 0 en G 0 es 1, menos, se va el G 0 acá y queda R cuadrado sobre R más H al cuadrado. Bien, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos sacar como un denominador, ¿sí? Una suma de fracciones racionales, saco como un denominador R más H al cuadrado, tengo un denominador en 1, R más H al cuadrado en 1 es R más H al cuadrado, por 1 es R más H al cuadrado. Y al dividir en ella misma me da 1 por R cuadrado, que da R cuadrado. ¿Qué otra cosa? Operación matemática, podemos desarrollar el cuadrado de un binomio, y queda que delta de G va a ser igual a R cuadrado más 2RH, más 2RH, o HR lo mismo, y más H al cuadrado, menos R al cuadrado, todo eso sobre R más H al cuadrado, ¿sí? Y todo eso multiplicado por G0, ¿sí? En este caso, que podemos cancelar o eliminar el R cuadrado con el R cuadrado, y me queda una fórmula más sencilla, que delta de G es igual a 2RH, ¿sí? 2RH más H al cuadrado, sobre R más H al cuadrado, todo multiplicado por G0, podemos sacar factor común. Acá la H me queda que delta de G va a ser igual a H por 2R más H sobre R más H al cuadrado. Bien, también se puede hacer una consideración de magnitud acá, todo multiplicado por G0, ¿sí?
¿Qué consideración de magnitud? Como L es mucho mayor que H, ¿sí? Como L es mucho mayor que H, ¿qué vamos? Por ejemplo, el radio de la Tierra estábamos hablando de 6.300 kilómetros y la altura de 600 metros 0,6 kilómetros. Entonces, H puede ser despreciable frente a L. Entonces me va a quedar que si L es mucho mayor que H, que delta de G va a ser igual. Este H que está multiplicando no se lo puede disminuir porque si no altera el valor. Pero este que está sumando, sí, H por 2R sobre lo mismo que acá está sumando, me queda sobre R al cuadrado, todo multiplicado por G0, ¿sí? El cuadrado, todo por G0. Entonces acá simplificamos el cuadrado con el R, y me queda en definitiva que delta de G va a ser igual. Reordenándolo, 2RH, no, perdón, el R ya simplificó, 2H sobre R. Se puede ir con el R, queda 2H sobre R por G0. Esta se llama corrección al aire libre, ¿sí? Y se indica normalmente con la letra C sub A, corrección al aire libre. Normalmente el orden, el delta de G, C sub A es el orden de 0,308 miligal por metro, ¿sí? Es decir, que por cada metro de altura hay que sumar. ¿Por qué hay que sumar? Porque en un punto que está situado más arriba, ¿sí? Si no tenemos en cuenta la masa, al tener un mayor radio, inversamente proporcional al radio, entonces es menor el valor G sub X, es menor que G0. Por lo tanto, para obtener, digamos, lo que sería el G0, nosotros deberíamos hacer esta corrección. G0, la gravedad al nivel del mar, igual a la gravedad efectiva o medida, ¿cierto? Y sumada porque le hace mermar el valor, más la corrección al aire libre, ¿sí? Eso sí estamos, como normalmente estamos un punto por encima del nivel del mar, si fuera por sobre el nivel del mar. Si fuera por debajo del nivel del mar sería al revés, se restaría. Esto en cuanto a la corrección, digamos, al aire libre, ¿sí? 2H sobre L por G0, ¿sí? Bien, después tenemos la corrección de Bouguer. La corrección de Bouguer, ¿sí? Ya tiene en cuenta, no, digamos, lo que sería la altura, sino tiene en cuenta la masa adicional de la montaña. Obviamente la masa adicional crea un aporte de masa que hace aumentar el valor de G. Por lo tanto, nosotros vamos a corregir restando, ¿sí? Pero una fórmula para calcular aproximadamente dentro de G es 2pi por la constante de gravitación por la densidad por la altura. Tiene que ver con la densidad, digamos, del lugar en donde yo estoy midiendo el valor de G, ¿sí? Y esto, más o menos, para digamos, un material de densidad 2,7, ¿sí? Gramos por centímetro cúbico, toneladas por metro cúbico, ¿sí? Que es lo que tiene la corteza terrestre, me da un valor aproximadamente de 0,111 delta G por metro, más o menos 0,111 miligal por metro, miligal por cada metro. O sea que por cada metro, digamos, de alturas, vamos a corregir con ese valor. Pero hay que tener en cuenta que al producir una masa adicional, para corregir esto hace aumentar el valor de G sub X. Entonces, para llevarlo a G0 hay que restarlo. Es decir, que teniendo en cuenta las dos correcciones va a ser G0, gravedad a nivel del mar, es la gravedad efectiva o medida, más la corrección al aire libre, y menos la corrección de Bouguer, porque hace aumentar la masa y tenemos que restar. Siempre que esto sea sobre el nivel del mar. Si fuera bajo el nivel del mar, hay que sumarlo, ¿sí? ¿Qué nos queda? La corrección topográfica. La corrección topográfica tiene en cuenta, digamos, cómo es la zona de las inmediaciones del punto donde estamos haciendo la lectura. ¿Qué pasa? Podemos tener, por ejemplo, un terreno y estar haciendo acá la medida con el aparato, ¿sí? Y estamos cerca de una montaña, como suele pasar acá en la zona montañosa del noroeste, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tuviéramos la montaña, ¿sí? Tendríamos un valor de G que apunta directamente para hacia abajo. Pero al haber una masa adicional, supongo la masa de la montaña sea M, ¿sí? Masa de la montaña, va a crear una fuerza de atracción del centro gravitatorio de la montaña en esa dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Al componer fuerza, vamos a tener por un lado, vectorialmente, vamos a tener que por un lado se produce una desviación con respecto a la vertical y también disminuye el valor de la gravedad como vector, ¿sí? Este sería, digamos, la gravedad efectiva, ¿sí? La gravedad teórica sería esta, ¿sí? Gravedad teórica. Entonces, esa corrección topográfica, digamos, como lo que tiende a hacer es disminuir cuando hay una elevación cercana, habría que sumarlo.
Y un efecto similar se produce cuando hay una depresión. Supongamos que tenemos un terreno donde tenemos una depresión, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Tomemos un punto como este, ¿sí? Este punto tiene una masa, de este lado de la derecha tiene una masa adicional que tira para allá. Al haber un vacío, tiene un valor muy bajo de este lado, o sea que hay una componente hacia el lado donde está la masa y la otra que apunta para abajo. Entonces, componiendo las dos me da un efecto similar al otro. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar sumando. La corrección topográfica siempre se suma, ya sea que haya una elevación montañosa o que haya una depresión, digamos, o cavidad. Entonces, en definitiva, ¿en qué orden? Va a depender de cada caso, pero en general nosotros vamos a tener que G0 va a ser igual a G su X más medida para la corrección al aire libre, menos la corrección de Bouguer, digamos, y más la corrección topográfica. ¿Por qué? Porque en los dos casos tiene a hacerlo disminuir, ¿sí? Y por último, esto normalmente, depende sí o sí de la latitud y la longitud. Y por último tenemos la corrección por marea. ¿La corrección por marea en qué consiste? Corrección por marea, ¿sí? Consiste en la influencia que tienen los astros al nivel de la Tierra. Tengo la Tierra acá, por ejemplo, tengo la Luna, como pueden ver acá en rojo, la Luna acá cerca, digamos, ¿sí? Y el Sol mucho más lejos, ¿sí? Está un poco exagerado, pero lo que se ha podido comprobar es que la Luna, por más que sea más pequeña, al estar más cerca, ejerce mucha más atracción gravitatoria que el Sol, que se encuentra lejos. Entonces, de acuerdo a las posiciones relativas de ambos, ¿cierto? Si hay un valor de G en este punto que apunta para abajo, la atracción tanto de la Luna va a producir para allá y el Sol también, un poco menos por mayor distancia, pero ambos lo que van a hacer variar el valor de G, ¿sí? De acuerdo a la hora del día y a la época del mes. Entonces, generalmente, teniendo en cuenta eso, generalmente se va a una tabla y se puede sumarse o restarse. A la hora, al mediodía, tiene un valor mínimo, es decir, máximo, perdón, al mediodía donde está el acercamiento, y después en las otras horas va mermando, y lo mismo pasa de acuerdo a los equinoccios, es decir, cuando hay máximo acercamiento de los astros, ¿sí? O cuando hay alejamiento. Entonces, más sería la corrección por marea. Esta sería la expresión final para donde intervienen todas las correcciones de G. El valor medido, la corrección al aire libre o topográfica, la corrección de Bouguer por masa, la corrección topográfica por las montañas o la depresión y la corrección por marea por la influencia de los astros, la luna y el sol. Esto sería todo lo que es corrección en G. Nos queda isostasia. Isostasia, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Podemos aprovechar este mismo gráfico que se han dado, cuando empezaron a hacer mediciones de G, se dieron cuenta de que una cosa era el valor calculado y otra cosa era el valor medido. ¿Qué pasaba? Esto pasó en la India, ¿sí? En un lugar cerca de dos cadenas montañosas, se llama Kalyana y Kayampu, ¿sí? ¿Qué pasaba? Había cerca de las montañas, la cadena del Himalaya, se tenía por un lado que teníamos la atracción gravitatoria, que era el valor de G y supuestamente el valor de la montaña, como era bastante grande, lo que hacía era desviarla mucho. Es decir, que teóricamente calculando, según la masa de la montaña, debería dar un valor de delta de G bastante grande, una desviación grande, y que hace disminuir mucho. Sin embargo, el valor real, ¿sí? No era tan grande, sino que a pesar de que la masa de la montaña era grande, la desviación era menos de lo que esperaba. Por lo tanto, no la hacía disminuir tanto, ¿sí? Y ahí empezaron a salir teorías para explicar por qué la masa de la montaña, sin embargo, al ser grande, no la hacía disminuir mucho. Entonces llegaron a la conclusión de que no debe tener la misma densidad que tiene la montaña en superficie hacia abajo. Es decir, que lo que se supone es que a medida las cadenas montañosas que están elevadas, a medida que vemos la raíz de la cadena montañosa, la parte de abajo, tiene menor densidad de la parte de arriba, de tal manera que se compensa, porque si no, el exceso de peso que tendría no podría soportar, digamos, las rocas del sustrato de la Tierra. Porque, fíjense, un simple análisis, si uno dice, por ejemplo, tengo la parte más alta de la Tierra, supongamos el monte Everest, que está a 8.000 metros, ¿sí? 8.000 metros de altura. Y tengo la fosa de Atacama, que está por acá, y que está a 11.000 metros por debajo del nivel. Si la ponemos junta, ahí está el nivel del suelo,
si la ponemos junto a la fosa de Atacama, ¿sí? Que de acá hasta acá hay 11.000 metros, ¿sí? Y de acá hasta arriba hay 8.000 metros, entonces Atacama y arriba tenemos el monte Everest, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Que hay una diferencia de altura de 19.000 metros, 11.000 metros más 8.000 metros, 19.000 metros. ¿Qué pasa? Si yo mido acá, digamos, la presión, ahí despreciando la columna de agua es prácticamente cero, sin tener en cuenta el peso de la columna de agua. Pero si tengo en cuenta la diferencia de altura que hay con respecto al monte Everest, a los 19.000 metros, habría una presión de 4.000 kilogramos por centímetro cuadrado. No hay prácticamente ninguna roca que pueda soportar semejante peso. Estaría todo en condiciones fluidas y se rompería todo, no podría mantenerse la Tierra. Entonces, quiere decir que la densidad que muestra acá en la parte superior no es la misma que la parte de abajo. Eso es lo que sostiene la isostasia. La isostasia dice que la densidad de la roca se acomoda de acuerdo a la profundidad. Algunos autores hablan de que tiene que ver con la altura de los bloques, ¿sí? Y otros tiene que ver con la densidad, ¿sí? Por ejemplo, la altura del bloque en la cadena montañosa es alta, en la zona plana en poco menos y en las depresiones mucho menor. Entonces, de acuerdo a eso, en la zona muy alta tiene densidades muy bajas, en la zona plana densidad media y mucho más baja, digamos, en la zona de la cadena montañosa. Hay dos hipótesis para explicar eso, isostasia. La hipótesis de Pratt y la hipótesis de Airy, y después hay otra teoría que lo unifica. ¿Qué es lo que dice la hipótesis de Pratt? Que lo vamos a ver mejor con un grafiquito acá, si vamos redondeando los temas. A ver, sería por acá, ¿sí? Bien, tenemos acá, tenemos las dos. Por este lado tenemos, ya lo levantamos, la hipótesis de Pratt y la hipótesis de Airy, ¿sí? Por ejemplo, la interpretación de la isostasia, ¿sí? Pratt, ¿qué supone? Estos son diferentes columnas o bloques que están sobre un cierto nivel de compensación que está a la altura aproximadamente entre el Cial y el Cimo, un nivel de compensación en donde supuestamente todos están con la base a la misma altura y tener como referencia el nivel del mar. ¿Qué va a pasar? Que tengo los bloques más altos suelen ser menos densos. O sea, ¿por qué? Porque si multiplico la densidad por la altura, delta 1 por H1 igual al delta 2 por H2. Los diferentes bloques, digamos, tienen diferentes alturas, entonces para que se mantengan al mismo nivel, no pueden tener la misma densidad, sino que los bloques más altos tienen que tener menor densidad para que su producto sea igual a la densidad de un bloque más bajo, que tiene que ser más alta porque tiene menor altura. Es decir, que la densidad con la altura son inversamente proporcionales, de acuerdo a la hipótesis de Pratt, ¿sí? Después tenemos la hipótesis de Airy, que supone que las densidades son más o menos similares. Es decir, que no hay mucha diferencia de densidad, pero sí que los bloques más altos se hunden mucho más, se hunden en forma proporcional a la altura. Si todos tienen aproximadamente la misma densidad de delta sub 0, digamos que los bloques más altos y que afloran sobre la montaña tienen una raíz mucho más profunda. Lo mismo pasa con los que tienen menor altura, ¿sí? Se van uniendo de forma proporcional a la altura con respecto a lo que se llama un nivel de compensación, ¿sí? Entonces, esas dos teorías, una que tiene en cuenta la variación de la densidad con la altura y otra que tiene en cuenta el hundimiento del bloque, se pueden, unificar en una sola, ¿sí? Que sería la interpretación de la hipótesis de Hay-Kamen, ¿sí? Hay-Kamen es como que unifica ambas hipótesis. ¿Y qué dice? Que existen bloques de distinta altura y distinta densidad. Y eso hace que cuando uno mida cerca de algún bloque montañoso, no leamos el valor real de G, sino que hay un valor medio de la anomalía isostática que es de 7,1 miligal, ¿sí? La densidad varía con la altura. ¿Y qué dice? Que en la historia geológica hubo periodos de calma en los que el relieve llegó al nivel de plenillanura antes del terciario. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el escudo báltico prácticamente se ha llegado antes del terciario al nivel de llanura, pero para compensar, porque hubo mucha erosión y ha ido desgastando la altura, ahora tiene que emerger el bloque y subir. Y se supone que sume unos 7 centímetros por año y se supone que va a subir 250 metros. O sea, la orogenia
se produce en aquellos lugares donde hubo mucha actividad erosiva que hizo bajar la altura y para recuperar con respecto al nivel tiene que subir mediante una cadena montañosa, ¿sí? Esa es la interpretación de la isostasia. Bueno, y por último, ¿qué nos quedan? Los aparatos de medición, ¿sí? Los aparatos de medición, que acá vemos algunos, ¿sí? Uno de los más conocidos de los instrumentos de medición, si está bien ahí, es la balanza de torsión, que ya vimos que en Cavendish habían usado algo parecido, que es una barrita con una masa que pende, digamos, del centro de gravedad, y se le acerca a otra masa, y de acuerdo al momento torsor va a ser el valor de G, ¿sí? Eso se llama balanza de torsión, ¿sí? Después tenemos los gravímetros. Hay algunos gravímetros, se llaman gravímetro estable, y otros gravímetros inestables. Los gravímetros estables son parecidos al dinamómetro, es decir, que tienen una masa suspendida de un resorte, y de acuerdo a cómo varía la gravedad, ese resorte se estira, ¿sí? O se desplaza a lo largo de una escala, ¿sí? En una gravitación normal está en cero, pero cuando encuentra una anomalía, por ejemplo un sector mineralizado, se estira el resorte y se desplaza, digamos, la aguja con respecto al cero, y da un valor distinto de lo que es la anomalía por gravedad. Después, también hay dispositivos ópticos. Por ejemplo, acá yo tengo el resorte, ¿cierto?, del cual pende una masa. De acuerdo a cómo se estira el resorte, voy a tener cómo va aumentando la gravedad, y acá tenemos un pequeño espejito donde le hacemos incidir una luz, de la lámpara, que se refleja, y con un telescopio puedo ver, al tener un cierto ángulo, hace aumentar el valor de la lectura y lo puedo determinar con mayor precisión. Y después tenemos los gravímetros inestables, que hacen como una combinación de una barra con un resorte, que eso es mucho más sensible ante una pequeña variación de la gravedad. Hay una especie de acomodamiento entre el estiramiento del resorte y el acomodamiento de la barra, que hace que se produzca un desplazamiento mucho más grande y es más medible, digamos, ¿sí? Por último, esos son los gravímetros. Por último, vemos cómo se trabaja en el campo. En el trabajo de campo esto es muy importante, lo que es la topografía, es decir, que hay que tener muy en cuenta cómo varían de acuerdo al lugar y cómo varía de acuerdo a la hora del día. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros normalmente trazamos lo que se llama una red de base, por ejemplo, 4 estaciones de lectura, ¿sí? B1, B2, B3 y B4. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir corroborando cada lectura. Por ejemplo, leemos el valor de G en B1, nos desplazamos, leemos en B2, pero no pasamos directamente a B3, sino que volvemos de nuevo. Por eso, uno sería de ida hasta B2, volvemos después en la dirección 2 y volvemos a leer de vuelta B1, después volvemos a leer B2, y así hacemos con cada uno. Tenemos que ir certificando cómo ha ido variando. Acá se pone un gravímetro que va cambiando de acuerdo a la hora del día. Entonces lo que vamos leyendo nosotros es cómo va variando de acuerdo a la hora, ¿sí? Lo mismo se hace en este otro. Con B2 vamos hasta B3, volvemos a B2 y así, B3.